Vamos a resolver el siguiente ejercicio en el programa Scratch. Uno que lea 6 números enteros y que calcule su suma o promedio. Se debe preguntar a lo largo del programa qué operación se desea realizar, si la suma o el promedio. Vamos al programa Scratch. Iniciamos en eventos con el bloque al presionar la bandera verde. Teniendo claro que los datos de entrada o el insumo para este programa son los 6 números, para los cuales vamos a crear 6 variables de N1 a N6, vamos a sensores y arrastramos el bloque de preguntar para comenzar a pedirle al usuario los datos. Se digite el primer número y en variables tendríamos que crear las 6 variables N1, N2, N3, N4, N5, N6. Ya una vez estén creadas las variables, entonces ahora sí vamos a poder comenzar a almacenar en ellas lo que el usuario vaya ingresando al programa. Primer número, vamos a el bloque o arrastramos el bloque establecer en la variable N1 la respuesta que tenga del paso inmediatamente anterior. Esto lo vamos a repetir 6 veces para cada uno de los números. Entonces podemos duplicar con clic derecho sobre el bloque. Nuevamente le doy duplicar y aquí ya llevamos 4, nos faltarían 2. Duplico otro bloque de 2 y ya ahí nos quedarían los 6 números. Solo tendríamos que ir modificando el mensaje y la variable donde se va a almacenar. Acá, ahora sí. Entonces decimos, digite primer número en N1 se guarda. Acá el digite el segundo número y guardamos en N2. Digite el tercer número y guardamos en N3. Digite el cuarto número y guardamos en N4. Digite el quinto número y guardamos en N5. Y digite el sexto y último número y guardamos en N6. Una vez están almacenados estos datos, tendremos que preguntarle también al usuario qué operación desea realizar. Y vamos a crear una variable nuevamente para guardar ese valor que se llama operación. Por tanto, establecemos en la variable operación la respuesta del paso inmediatamente anterior. Vamos a preguntar, vamos a asumir que el usuario va a digitar el valor de S para que el programa entienda que debe realizar es la suma, y en caso contrario que sea un valor diferente a ese, va a asumirlo como que lo que debe realizar es el promedio de los 6 números. Entonces, vamos a control y utilidad, arrastramos nuestra estructura condicional y la pregunta sería, la operación es igual a S, entonces vamos a operadores y buscamos el de igual. La primera será la variable operación y aquí el valor de S. ¿Listo? En caso que sea operación es igual a S, entonces ¿qué iría a hacer? Pues a calcular la suma de esos 6 números. Vamos a crear una variable que le vamos a llamar total, ¿cierto? Que me va a permitir total, independiente si se va por el sí o por el sí no, va a calcular o va a almacenar el resultado de la correspondiente operación. En este caso es la suma. Nuevamente arrastramos y le voy a decir que el total va a ser igual a la suma de esas 6 cantidades. Nuevamente voy a operadores, arrastro hasta que sean 6 términos los que se estén sumando.
y vamos a colocar las variables de N1 a N6. En caso que no sea igual a S, se asume como el promedio. Entonces, nuevamente establecemos y el total ya no va a ser la suma, sino que vamos a tener es el promedio. Recuerde que el promedio será la suma de las 6 notas dividido entre 6. Tenemos dos operaciones matemáticas básicas, hay una jerarquía entre ellas y prima la división sobre la suma. Vamos a operaciones y vamos a arrastrar primero la división, que es la de mayor jerarquía, y después esta se va a dividir entre 6. Y en el numerador vamos a ir arrastrando todos los, aquí operaciones de suma, hasta tener los 6 términos. Y ahora vamos con las variables. De N1 a N6. Vamos a arrastrar esto un poquito más. Viene N5 y N6. Una vez se calcule la operación correspondiente y se almacene en la variable total, pues hay que mostrar el resultado por pantalla con los bloques de apariencia. Entonces yo digo el resultado de la operación es, lo dejo así genérico porque no sabemos si fue promedio o suma, y acá coloco el resultado de la variable que sabemos que es total y finalizamos con en evento, en control, perdón, el bloque de tener todos, ¿listo? ¿Cómo sabemos que nos quedó bien? Entonces, vamos a hacer una prueba de escritorio. La primera es forzar el programa que realice la suma. Cuando me pregunte la operación que quiero realizar, le voy a dar la S. Y los valores de N1 a N6 van a ser siempre 1, de tal manera que el resultado sea igual a 6. Entonces damos en bandera verde y me pide el digite el primer número, 1, el segundo 1, el tercero 1, cuarto 1, quinto 1 y sexto 1. Me pregunta qué operación desea realizar, le voy a dar S y cuando dé Enter me debe decir que el resultado de la operación es igual a 6 porque realizó una suma. Y el resultado de la operación es 6. Perfecto. Acá se ve que está guardado. ¿Qué operación fue ese de suma y que el total fue 6? Y aquí están los números del 1 al 6. Ahora vamos a volver a ejecutarla, pero forzando que sea un promedio, es decir, que la operación a realizar sea diferente a ese. Y los números los voy a intercalar 2, 4, 2, 4, 2, 4, de tal manera que el promedio sea igual a 3 o el valor de la operación sea igual a 3. Entonces vamos con el primer número 2, 4, 2, 4, 2 y 4. Y si le doy Enter, la operación que es promedio, ¿cierto? Perdón, faltó especificar qué operación desea realizar. Entonces le voy a dar un valor diferente a ese para que lo asuma que debe ser el promedio. Y el resultado de la operación en ese momento sí me debe dar igual a 3. El resultado de la operación es 3. De esta manera hemos verificado que el programa hace lo que debe hacer y le da solución al enunciado.